Domina tu mente o ella te dominará a ti, dijo el famoso poeta Horacio. De eso nos va a hablar hoy, queridos enagramnautas, Fernando Mancebo, de gestiones3.com. También Fernando es compañero y profesor del programa experto de Enagrama. Y bueno, le hemos traído para que nos explique qué es esto del mindfulness, ¿no? Y cómo esto lo podemos aplicar con el enagrama, es decir, cómo podemos aplicar el mindfulness con los 9 eneatipos del enagrama, porque hay diferentes técnicas que les pueden servir a diferentes tipos de personalidad. Así que bueno, Fernando, a ver, imagínate que yo soy un chavalillo de, no sé, de 14, 15 años y me dicen mindfulness. ¿Cómo se lo explicas? Bien, pues ¿cómo lo explico a un niño de 15 años? Venga. Bien, el mindfulness básicamente es entrenamiento mental. Igual que está muy claro por qué entrenamos el cuerpo, vamos al gimnasio, vamos a correr, levantamos pesas para estar más ágiles, tener más energía física, mayor capacidad pues, de realizar acciones físicas. Mindfulness lo que hace es entrenar nuestra mente. ¿Para qué? O sea, como subir pesas. Exactamente. Para coger músculo. Es un entrenamiento mental. Ajá. Entonces, ¿a qué entrenamos la mente? Pues a la mente de momento la entrenamos a estar más tranquila, Ajá. ¿no? A calmar, ¿no? Yo suelo contar en mis cursos que calmando tu mente calmas tu vida. O sea, una mente en calma se relaciona con los eventos de la vida de otra manera. No cambia nada, pero tu relación con ello es distinta. Entrenamos la mente para estar, como hemos dicho, más tranquila, para estar más contenta, para lograr unos grados de satisfacción menos dependiente de las cosas, ¿no? Lograr un confort que por otro lado es natural, ¿no? Parece que lo natural muchas veces es estar en preocupación, estar en agobio, pero la mente tiene una cualidad innata que es la tranquilidad. Entonces, mindfulness, digamos, nos reconecta con esa cualidad. Y eso, por consiguiente, trae, como me gusta también decir, beneficios colaterales, como es la reducción del estrés, la gestión efectiva de tus emociones, una sensación interna de comodidad y de un poco de control, ¿no? Sobre hoy. Bueno, hombre, vienes de tensión de todo el día, de agitación. Joder, macho. Claro, es que es... ¿Lo ves? Eso es mindfulness. un poco de mindful, ¿verdad? Entrenamiento mental. Eso es. Dejar la mente ahí. Tranquila, que descanse. Igual que tú descansas, te vas a la cama y descansas, te vas al cine para descansar, pues mindfulness es entrenamiento de la mente, entre otras cosas, a descansar. Y un poco parcelar, ¿no? O sea, saberte dedicar a lo que te tienes que dedicar, aunque arrastres agobio, pero poder gestionar lo siguiente que tienes que hacer incluso con ese agobio. Esto del mindfulness me ayuda a eso, a tener más control de mis pensamientos y de mi mente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo haces? Pues, hombre, hay técnicas, ¿no? Yendo a un curso, por ejemplo. Por ejemplo, apuntándote a un curso. Venga, enséñame una técnica así que puedo utilizar. Pues, hombre, la técnica, digamos, estrella, por decirlo así, sería la atención a la respiración. En realidad, lo que hacemos es, de manera intencionada, llevar toda nuestra atención a un objeto y unificar esa atención en torno a ese objeto, dejando pasar pues todo ese torbellino de pensamientos, de emociones, de circunstancias y de cosas que pasan en nuestra mente y en nuestro cuerpo, que vamos o detrás de ello o queremos huir de ello. Entonces, cuando practicas mindfulness, estás, digamos, en calma, en mitad de... Es decir, que el mindfulness a mí me valdría si me rayo mucho, estoy emocionalmente convulso, estoy tenso de mala leche. Hacer prácticas de mindfulness me ayudaría a tomar otra vez el control de mi mente y que mi mente no se descontrole y me empiece a hacer sentir Sobre mal. todo tu mente va a descansar, Ajá. ¿no? Tu mente es un descanso mental, ¿no? Igual que todos los días nos vamos a la cama para descansar, o nos damos una ducha, o comemos cosas que nos dan energía y nos hacen sentir bien. Pues mindfulness es un descanso de la mente, es un poco simplificado, pero bueno,
Es un descanso mental, O efectivamente. o sea, por un lado es un descanso, por otra parte te entrena tu atención, Eso es, te ayuda también a gestionar mejor las emociones. eso Por es. ejemplo, tú eres experto en gestionar estrés. Bueno, y Efectivamente. tú, entonces, Fernando, ¿por qué te empezaste a dedicar a todo esto? Al mindfulness, ¿qué es lo que te pasó? Pues muy buena pregunta para un niño de 15 años. Claro, porque ya estoy, claro, me voy a preguntar al maestro, ¿por qué te dedicaste a esto, maestro? Bien, pues yo me dediqué a esto porque digamos que el estrés ha estado siempre muy presente en mi vida. Si me he tenido que gestionar, bueno, pues he tenido Oye, pues con lo majo y simpático y tranquilo que pareces, bueno, pues ¿qué le va a decir? gracias al Tú no tienes, mindfulness también, ¿no? no tienes cara de estresado. Bueno, el estrés va Además por tienes cara así dentro. un poco de, ¿no? De maestro espiritual, monje Shaolin. No, 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 no. Pretendo además La alejarme combinación. pretendo alejarme de ello. Pretendo alejarme, por supuesto, de ese rol y de esa imagen que en absoluto nada más lejos. Lo mío es muy terrenal, muy del día a día. Sí, sin desmerecer nada, efectivamente. Oye, que todo tiene un valor. Eso es, una cosa es mi camino personal o mi Claro. búsqueda personal, que es una, pues yo vengo de tradiciones budistas y de prácticas en entornos budistas, y otra cosa es mi desempeño profesional, porque una de las grandes cosas que ha tenido el mindfulness es una adaptación de una sabiduría muy profunda a un entorno y a un interés totalmente laico, aconfesional y científico, ¿no? Sí, de nuestra vida occidental diaria. Eso es, o sea, pretende, y sobre todo desde el enfoque que yo le doy desde Bueno, gestiones3.com, entonces, resolver problemas pues, del día a día, ¿no? oye, ¿a ti qué te pasó? Bueno, pues yo, como decía antes, siempre he estado con mucha sensación de estrés, de angustia, de preocupación, también parte de mi eneatipo. Entonces yo un día, mirando la biblioteca de mis padres, encontré un libro y en ese libro vi por primera vez la palabra meditación y me pareció interesante y empecé a investigar. Eso unido a que yo ya desde muy joven estaba buscando cómo resolver pues bueno, esa angustia vital que yo tenía. Y siempre tuve la intuición que parte del problema era mi relación con las cosas. O sea, yo de alguna manera quería controlar y cambiar cosas, pero por otro lado sabía que había No cosas que yo no podía. las podía cambiar. Entonces, así empecé a investigar la meditación, empecé a practicar con distintas corrientes budistas y bueno, pues un camino de casi 20 años. Bueno, ¿y tú qué tipo tienes? Enia tipo 6. Ajá, es decir, son las gafas con las que vas por la vida. Eso es. Bueno, entonces, a ver, a un 6, recordad que el 6 es la persona que busca la seguridad, la confianza, que siempre está Eso es. pensando en qué camino mejor tomar, si me puedo fiar, no fiar, siempre un poco con esta mentalidad, ¿no? De tener certeza por dónde va. Sí, Así para es. aquellos enagramautas que todavía son enagramautas 1.0 y están empezando con enagrama como repaso. Vale, a un 6, ¿cómo le ayuda el mindfulness? Pues mira, a mí particularmente me ayudó a calmar el torrente de pensamientos, a ceder control, aprender a estar bien y en calma en mitad de la tormenta. Ujú. Me ayudó a estar en el presente, ¿no? Porque lo de estar en el presente no es un concepto solo. O sea, con mindfulness entrenas la experiencia de estar en el presente. Es una experiencia que se puede vivir. Y desde ese presente tú puedes irte al pasado, puedes irte al futuro con total tranquilidad, ¿no? O sea, mindfulness lo que te ayuda es a no colgarte ni en el pasado ni en el futuro. Yo estaba muy colgado siempre en el miedo al futuro. Y qué interesante, porque viendo los 9 tipos del enagrama, divididos en 3 grandes grupos, curiosamente, los enetipos a los que llaman emocionales o sentimentales, el 2, el 3 y el 4, son enetipos que están como mucho en el pasado. O sea, Eso es. sus programas mentales, su programación mental está como más a recordar quiénes son en comparación lo que han sido, lo que viven con lo que han sido, ¿no? El 2, el 3 y el 4 tienen mucha esa Así es. melancolía, esa sensación, ¿no? de cualquier tiempo pasado, pues bueno, fue diferente. Entonces, por ejemplo, con el mindfulness se puede trabajar las emociones de los dos estreses y 4 de melancolía, de insatisfacción, de sentir esa pena, tristeza, falta de ánimo que a veces tienen. Efectivamente, sí, sí, claro que se puede trabajar. Se puede trabajar, aprender primero a conectar de una manera tranquila, de una manera, o sea, desde tu punto de observador, ¿no? O sea, no
meterte dentro de la ola de la emoción, Ya. sino surfearla por encima y empezar a Es decir, entenderla. que o sea, exacto, utilizando la metáfora que he utilizado, en el mar emocional que viven las tormentas Totalmente. emocionales de los 2 estreses y 4, ahí eso sería un poco poniendo la imagen del capitán que coge el timón en medio de la tormenta, ¿no? Un capitán de estos del siglo XVI que iba ahí con el barco ahí yendo en dirección a América y tenía ahí con viento y marea cuando llegaba un tornado que tiene que estar con esa templanza y estar en el presente, ¿no? Efectivamente, yo utilizo una metáfora más moderna y ahora que viene el verano es muy acorde, ¿no? Es el surfista. De hecho, Surfista emocional. de hecho, en el curso voy a explicar una técnica de surfear las emociones, ¿no? O sea, es aprender a ir encima de la tabla, ¿no? Dentro de, o sea, sin negar la emoción está y te está llevando, pero tú puedes aprender a estar encima y no caerte en la ola y meterte dentro del agua y, bueno, pues incluso ahogarte, ¿no? Pues a las personas muy emotivas, 2 estreses y 4, oye, pues el aprender, ¿no?, a poder estar más ecuánimes en medio de la tormenta emocional, Eso es. pues es una herramienta que, digamos, que les otorga otra vez la posibilidad de volver a retomar el timón de su estado de ánimo. Totalmente, y sobre todo, ni a ir detrás de las emociones, ni a correr, Efectivamente. ni a huir de ellas, a poder estar con ellas. Y desde ese poder estar es cuando vamos a ver qué mensaje nos trae esa emoción, ¿no? Porque como sabemos y en psicología se estudia, las emociones traen un mensaje, ¿no? O sea, las emociones están ahí por algo. Aquí no, aquí precisamente con mindfulness lo que hacemos es dar la cara, no huimos de las cosas, pero desde una manera pausada, desde una manera calmada, ¿no? Vale, vale. O sea que al final también no es negar la emoción. Hombre, claro. Vale, o sea, no es que una persona Todo que lo tenga contrario. emociones va a ir al curso a reprimirse, a olvidarse de ellas. Todo lo contrario, es precisamente a conocerlas y a convivir de una manera amorosa con ellas, y además somos emoción. Si es que todo el mundo, o sea, no podemos vivir ajenos a las emociones. Vale. Una cosa, hay personalidades que se implican más con ellas y les dan una veracidad mayor que otras. Igual que la gente que somos más mentales, damos demasiada veracidad a lo que pensamos, ¿no? Efectivamente, y por ejemplo con los individuos mentales, ¿no? Yéndonos al 5, 6 y 7, a los enetipos que le llaman más mentales. A ver, que son individuos que viven, están, si los emocionales, por así decirlo, están en el pasado, los 5, 6 y 7 es un principio que puedes ver de todos ellos que están constantemente en el futuro. Así es. Anticipando el futuro, qué va a pasar, qué va a ocurrir, teniendo multiopciones, angustia por la elección, si este va a ser el mejor camino, no va a serlo, el miedo a qué va a pasar, que algo voy a sufrir, que no me va a gustar lo que vaya a ocurrir. O sea, es una ansiedad anticipatoria. Absolutamente. Y eso como en el mindfulness hay técnicas para trabajar esa anticipación Sí, de futuro. claro. Volvemos a lo de antes, ¿no? Trabajando la experiencia de anclarte al presente Ajá. y observando todo eso desde la experiencia, no desde el concepto, porque mindfulness, claro, tiene teoría, por supuesto, ¿no? Y hay que explicar teoría, pero sobre todo mindfulness es experiencia. Y el momento presente es una experiencia. Vale, por ejemplo, oye, tú una de las cosas que haces es, por ejemplo, das cursos de mindfulness por ejemplo, para conductores de tráfico van a empezar y tienen esos miedos a coger el volante por primera vez, o gente que ha pasado por un accidente y tiene un trastorno postraumático y que no se atreve otra vez a coger un coche porque le da miedo el ponerse, ¿no? Por ejemplo, para personas que viven esa ansiedad anticipatoria, por ejemplo, es a coger el volante o a coger el avión, ¿no? O a tomar una decisión. ¿Tú ahí aplicarías el mindfulness? Sí, claro. ¿Y con qué técnicas, una técnica así contada más o menos, qué podría hacer, qué se hacen las personas con ansiedad anticipatoria? De entrada, reconocer esa ansiedad y no huir de ella. Ajá. Eso de entrada. Y eso se hace con una técnica de mindfulness. O sea, Sí, en realidad mindfulness digamos que tiene tres pasos. A mí me gusta mucho cómo lo explica Hudson y Rizzo en el libro de la sabiduría del eneagrama, que dicen que el proceso de transformación del ser humano tiene 3 etapas, ¿no? Presencia, autoobservación y comprensión. Ajá. Entonces, eso es una manera que yo ya una explicación, siempre citando fuentes, pero que ya la he adoptado porque me parece brutal. O sea, es que explica exactamente cómo es el trabajo de mindfulness. El primero, crear presencia, que es vivir la experiencia del presente, calmarnos,
¿no? Porque sin calma es muy difícil cambiar cosas. Que sin ecuanimidad Claro, no puedes... eso es. Sin reducir ese estrés, sin reducir esa sensación tan desagradable que produce, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? De la que estamos hablando ahora, es muy difícil cambiar. Entonces, la primera etapa es presencia, calmar, ¿no? Ahí entraríamos en la atención a la respiración, escaneo corporal, etcétera. La segunda sería autoobservación, que es desde nuestra capacidad de ser conscientes, observar esa experiencia, ¿no? Desde la desidentificación, Efectivamente. ser observadores de nuestra experiencia, sin negarla, sin querer ni siquiera que sea distinta, simplemente estoy con mi sensación desagradable. O sea, que el mindfulness pasa mucho por en vez de rechazar o No, resistirte, o sea, en vez de resistir, en vez de resistirte es aceptar. Ah, pero que absolutamente. tampoco significa rendirse. No, 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 Ajá. no, no, O sea, no. que ni es resistirse, pero tampoco resignarse ni rendirse. No, no, todo lo contrario. Mira, una explicación que dice un amigo mío de la aceptación, que me parece muy potente, es aceptar algo, es hacer llevadero lo que de cualquier modo es inevitable, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Es una explicación buenísima, ¿no? Qué Por ejemplo, interesante, nosotros sí. en prisión, cuando también sabes que damos con un equipo de gente cursos de mindfulness en prisiones, claro, cuando les explicamos y hablamos de la aceptación, etcétera, eso, ellos lo llevan a la resignación, ¿no? Sí, Entonces, sin entrar en detalles del por qué se está ahí ni nada de eso. Bueno, bien, aceptar es simplemente reducirlo a hacer llevadero lo que en cualquier caso es inevitable. qué Entonces, interesante. mindfulness no pretende, es uno de los grandes errores o mitos, ¿no? Que se cuenta. Sí, podría ser uno de los mitos, sí. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué mitos hay o sea, eso, hablando de esto, ¿qué mitos hay en el mundo del mindfulness? Porque, a ver, yo cada vez que veo a un ponente diferente, un vídeo en YouTube o tal, cada uno cuenta un poco a veces una película diferente que es el mindfulness, como definiciones diferentes. ¿Qué mitos o qué errores suele haber? O sea, ¿qué es lo que no es mindfulness? Lo que la gente cree que es, pero que no es. Muchas veces la gente da explicaciones distintas un poco en base a su experiencia. Yo he visto pues, bueno, pues muchas maneras de explicarlo, ¿no? Pero yo sí creo, y lo digo con absoluto respeto a quien opine lo contrario, a quien lo explique de otra manera, eh, yo sí creo que hay algunas cosas que no son. Vale, De por entrada, ejemplo. no es ibuprofeno Vale. espiritual. O sea, mindfulness no lo Ibuprofeno son, espiritual. ni psicológico. O sea, tú ahora haces mindfulness y todos tus problemas se disuelven en la nada. No, Vale. no. Es un entrenamiento, como decíamos, y requiere práctica. No es dejar la mente en blanco ni aislarse del mundo, todo lo Ah, contrario. eso es muy importante, porque Sí. la gente dice, no, es que voy a ir a como un curso donde me voy a quedar así en Bavia. No, 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 todo lo contrario. El no. mindfulness es para despertar, no es para dormir. Vale, No es para precisamente ganar en sabiduría y en lucidez, no para dormir. vale, vale. Entonces, eso es otro mito, ¿no? Dejar la mente en blanco. No se trata de eso. Otra cosa es que nosotros trabajemos la atención y la dejemos descansar Sí. en un objeto, pero la mente no está ¿Y en algún otro blanco. mito más? Pues otro mito más, que es algo esotérico, o que es algo especial, o que es algo mágico. Y es una actividad absolutamente normal. Además, la ciencia está demostrando Que tiene los utilidad, beneficios sí. que tiene y la interacción de la Sí. práctica de mindfulness con cambios en las Sí, conexiones neuronales, etcétera. sí, esto en psicología se llaman las técnicas de tercera generación, Eso es. que se han visto que efectivamente tienen una efectividad y se va viendo los resultados. Efectivamente se utiliza mucho en hospitales, con pacientes, porque se ve que tiene una utilidad a la hora de ayudar a la persona a tomar más control de sí misma. Eso es. Sobre todo a convivir, ¿no? Con Con lo que aquello pasa. que no nos gusta, ¿no? Y en relación a los tipos viscerales, bueno, los que llaman viscerales, que a mí personalmente me gusta más llamarlos los del área del control, el 8, el 9 y el 1. A ver, se dice que estos están en el presente, pero a ver, yo no diría que son personas que realmente estén en el presente y No. viendo la presencia. Más bien están en un presente controlando el presente. Sí. El 8 con su fuerza queriendo imponer, o sea, haciendo las cosas que él quiere. El 1 organizando su vida a su manera. Y el 9 fluyendo con las cosas que le pasan. Entonces, claro, eso tampoco es vivir en el presente. No, al menos desde la manera que nos plantea mindfulness. Porque la estancia en el presente, el vivir el presente de mindfulness, es de entrada en la aceptación de lo que hay, ¿no? En entrar en el presente tal y como es. Entonces, de alguna manera, los tipos 8, 9, 1
quieren hacer del presente su presente como yo quiero, ¿no? Eso, como yo les gustaría. Muy Eso bien. es. O sea, digamos que yo lo que veo en 8, 9 y Muy 1 bien. es como una impulsividad, ¿no? A la hora de, o sea, una explosión, bueno, el 9 explota menos, pero bueno, de alguna manera también, aunque sea hacia adentro, pero también explota y en algún momento explota, porque las cosas no son como yo quiero que sean. Entonces, una de las cosas que es interesante para los 8, 9 y 1 es entender que las cosas son como son. Entonces, y luego, desde la calma que te puede dar la práctica de mindfulness, estás en mejores condiciones de cambiar eso que... O sea que para estos individuos utilizaremos la plegaria de la serenidad, ¿no? La de dame Dios la Totalmente. serenidad de aceptar lo que no es posible cambiar, el coraje de cambiar aquello que sí que es posible cambiar y la sabiduría para saber establecer la diferencia. Absolutamente. Mejor explicado, imposible. Eso Bueno, es. entonces tenemos que tanto a los individuos viscerales, emocionales y mentales, el mindfulness les va a ayudar de maneras diferentes, pero para llegar a lo mismo. Sí, efectivamente. Efectivamente. Porque, por ejemplo, cuando no es tanto crear técnicas concretas para cada eneatipo, mindfulness es lo que es. Lo que hay es de pronto enfoques. O El se pueden enfoque. trabajar un problema tuyo en particular, que es adaptar una técnica, ¿no? O recomendarte, por ejemplo, si tú tienes mucha actividad mental, pues a lo mejor en vez de observar tu respiración, pues yo te puedo recomendar que tu atención la lleves a los Vale, sonidos, por ejemplo. por ejemplo. Pero la técnica es la que es. O sea, por ejemplo, imaginemos un, no sé, un tipo, por ejemplo, un 2, ¿no? La persona tipo 2 muchas veces tiene esa sensación un poco de que le entra ese punto de a veces de rabia por sentir que, no sé, que no se adelantaron a sus necesidades como él cree que sí se adelantan a los demás. Y como muchas veces le entra esa sensación de como, "Ala, se han olvidado de mí, ya no... Y se quedan a veces inicialmente sin saber qué decir, no expresan lo que sienten, entonces luego se lo meten para adentro y explotan luego por dentro. Eso es. Entonces, por ejemplo, en el mindfulness, aquí ¿cómo tendríamos que entrenar a un 2 para que trabajara con esa emoción de, por un lado, sentir esa vergüenza o esa timidez de no decir lo que quiere, ¿no? Como no expresar su necesidad, pero por otro lado quedarse con esa sensación un poco de rabia, de impotencia, de que joder, los demás, ¿por qué no ven mis necesidades si yo las veo? Yo siempre estoy pendiente de las suyas. ¿Cómo trabajaríamos con un 2 para que trabajara esa emoción? ¿Qué habría que hacerlo primero de todo? Yo, por ejemplo, veo un punto en los dos, es que ellos muchas veces no saben ni lo que les pasa. Ujú. No, no. Bueno, a todos nos pasa de alguna manera. Sí, Todos no sabemos lo que nos pasa de alguna forma diferente. sí, en cierto Anda modo. que un 6 cuando está rayado, un 7 cuando está tal, tampoco sabe lo que le pasa. En cierto modo es verdad, es verdad. No, pero yo en los doses sí veo muchas veces que esa falta de ser capaces de pedir, no de dar por hecho que los demás tienen que saber lo que tú Sí, necesitas, yo lo atribuyo, aunque lo que dices tú es cierto, a una falta de conexión interna, ¿no? O sea, ellos necesitan mucho recargarse de los otros. Entonces, eso es el enchufe emocional, ¿no? Entonces, mindfulness precisamente es una recarga interna, porque es una conexión de estar solo. vale. En el momento que tú estás practicando, estás a solas contigo Esa es mismo. una utilidad. La otra sería ayudarle a identificar esa emoción. Sí, claro, pero para eso hay que hacer primero un trabajo previo de calmar Vale. esas emociones pues un poco descontroladas, ¿no? Esa rabia, esa agitación, porque también los dos piensan mucho, ¿no? Es empezar a generar estrategias o empezar a generar por qué no me dan esto, por qué no me dan lo otro con lo ¿Qué que yo he hecho, explicaciones? Sí. calmar ese pensamiento y luego desde ahí ya entrar a esa emoción y Vale. convivir con ella. Entonces, en el momento que tú la conoces, sí la puedes mostrar mejor. Y luego ya los siguientes pasos sería que el 2 empezara a utilizar, o sea, aprender trucos para darse cuenta de que cuando llega eso, Eso es. o sea, que sería un poco, esto del mindfulness con el eneagrama sería un poco como la visión de Matrix, ¿no? Como en la película cuando está Neo, el protagonista, en esa escena donde empieza a entender que vive en Matrix, y entonces cuando llegan las balas ya empieza a verlas cómo van y empieza a hacer el giro así, ¿no? De las balas pasando, ¿no? Entonces ya es como un poco
Sí. aprender ya a parar un momento las emociones Sí. y los sentimientos y hacer que vayan, zoom, por aquí viene mi rabia, Sí, sí, zoom, por aquí está viene bien, por ¿no? ejemplo. Los golpes que me da, es como ir aprendiendo, ¿no? A ir esquivando balas, esquivando tus pensamientos o emociones negativas. Sí, pero además según lo estás describiendo, estoy pensando en mi propia experiencia y bien, yo como 6 sigo teniendo mis cositas de 6, ¿no? Sí, Evidentemente. efectivamente, todo Pero es cierto que cuando me entra el agobio o me entra la duda o me entra la inseguridad, digo, es solo, haces así y para las balas, ¿no? ¡Pah! es solo inseguridad. O sea, es solo miedo, es solo preocupación. O sea, es un entrenamiento también a manejarlo, ¿no? Sí, le quitas la carga. Eso Sigue es. siendo como en la película de Matrix, porque al final se da Sí, cuenta que es un programa informático. pues es que es un programa mental, Claro, efectivamente. efectivamente. O sea que mindfulness con enagrama te ayuda a salir de Matrix. Pues de algún O modo de tu sí, Matrix interno. de algún modo sí. Bueno, Digamos que también la mezcla con enneagrama es primero identificarte bien para luego desidentificarte. qué interesante. ¿No? Eso es un poco como yo lo trabajo luego también en mis consultas, con mis Efectivamente. consultas de coaching con enneagrama. Es un poco lo que... Claro, O sea, sin negar el patrón existe, efectivamente. pero es solo un patrón. Ahí está. Es que el trabajo con el enagrama tiene varias. O sea, al principio siempre la identificación y luego a partir de ahí, pues trabajas diferentes Eso es. perspectivas. Con el coaching, pues la orientación a la persona a mejorar. Desde la terapia, pues trabajar los problemas propios. Y luego, bueno, otro tipo de técnicas, por ejemplo, el mindfulness, lo que tú trabajas, pues es una herramienta extraordinaria para que la persona se enfoque, se dé cuenta de la emoción y pueda transformarla. Eso es. Y sobre todo cambiar el desde dónde, ¿no? Porque muchas veces generar un cambio desde la agitación es muy difícil, ¿no? O sea, el desde dónde en mindfulness es muy importante, eso cambia. O sea, mindfulness también otra cosa que haces, siempre como darle la vuelta, te entrena a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando viene algo, un poco como se apodera de ti esos pensamientos, esas emociones, Mira, como que le das, aprendes a darle la vuelta, ¿no? A verlo desde otro sí, sí, prisma. es a girarlo, Eso a es, verlo. eso es. Entonces, como las virtudes y los defectos, ¿no? Que todas las virtudes humanas al final son ambas caras de la Efectivamente, misma moneda. Donde detrás de una virtud hay un defecto hay una virtud. Las eso es, emociones puede pasar algo por el estilo, ¿no? Que sean polares en el sentido de que, bueno, detrás de, por ejemplo, una rabia, a lo mejor también hay una necesidad. eso es. Ujú. Donde Detrás de hay un miedo es un deseo de protección, detrás de un orgullo hay una parte tuya herida, ¿no? No sé, sí, sí, claro. Y luego eso también luego puedes volver a dar la vuelta para sacar la parte positiva Eso es. de la envidia, la ecuanimidad, Ujú. del orgullo, la humildad. Es decir, que bueno, luego también el trabajo con mindfulness es como que te ayuda también a adquirir una actitud estoica, ¿no? Como los estoicos, que eran aceptadores. Uno de los principios del estoicismo era la aceptación de lo que te ocurre, sabiendo, como decía Epicteto, que no son las cosas que nos suceden las que nos hacen daño, sino nuestra interpretación de las cosas que nos suceden. O sea, que el mindfulness Absolutamente. nos va a ayudar a entender, o sea, a ver esas cosas que nos suceden, quitando la interpretación y viendo el hecho, aceptándolo como tal cual es, Eso quitando es. Eso justificaciones y es. razonamientos. O sea, fíjate, ahora le voy a dar como la vuelta a la tortilla al concepto de aceptación, y aceptación no es asumir a lo bestia algo así de golpe, que es muy difícil, ¿no? Sería más no negar lo que hay. Vale, O sea, sería una no negación. Cuando tú te entrenas a vale. convivir con cosas tuyas Es interesante. desagradables, lo que estás haciendo no es no cambiarlo, es no negar lo que hay. Sí, pero también negar la realidad es absurdo. Eso es, eso es. Entonces, como decir, no te preocupes de tus problemas. Dile a un 6 que no se preocupe de sus problemas. No, Vamos. hombre, de los problemas hay que Que ocuparse. no es para tanto. Bueno, la palabra mágica. Eso, que le diga a un 6 que todo es para tanto, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué sabes, no? Rápidamente ahí te Claro. aparece Hombre, es que es tu relación con ello, por Claro. eso es lo que cambia mindfulness, ¿no? Igual que un 2, porque se siente de pronto desagradecida, porque es su relación con su interpretación de ese evento. Entonces, Efectivamente. mindfulness, nuevamente hago el gesto de dar la vuelta a la tortilla, cambia la perspectiva. Bueno, Fernando, pues a ver, la aplicación del mindfulness con enagrama. A ver, por un lado, vamos a hacer un curso de mindfulness con enagrama y además lo tenemos dentro del programa experto en enagrama que metemos las
las técnicas de mindfulness trabajadas con los eneatipos. Pero tú también tienes un programa propio de mindfulness, ¿no? Sí, efectivamente. Un programa de 8 semanas o... Sí, tengo un programa de 8 semanas y luego tengo otros programas más cortos, ¿no? Donde aparte de mindfulness aplico otras técnicas como la de coherencia cardíaca y el biofeedback training, que vamos a aplicarlas en nuestro curso como técnica de gestión de Muy bien. estrés. ¿Y eso en qué consiste lo del biofeedback? No sé qué. El ¿Training? biofeedback training, entrenar el biofeedback. Bien, pues el biofeedback es el diálogo que hay entre nuestro cerebro y nuestro corazón, Ajá. ¿no? Cuando Sí, que vamos... nuestra ansiedad hace que nos lata el corazón. Eso es, nuestro cerebro interpreta un evento de una determinada manera, que genera unos pensamientos que mandan al corazón una señal de peligro, de luchar o huir, el corazón late de cierta manera y el corazón manda una información al resto del cuerpo. Entonces lo que entrenamos es que haya un diálogo coordinado, un diálogo sano y un diálogo en ¿Y positivo eso entre la mente. cómo lo ves? Eso con el software del Instituto HeartMath, que es un software que lo que mide es el movimiento simpático y parasimpático de tu corazón. O sea, que los alumnos que vayan a tu curso van a poder ver Efectivamente. cómo las técnicas de mindfulness, si las aplican, les va a ayudar y van a ver el antes y el después, ¿no? Eso es, tú Y lo van estás a ver viendo una en pantalla, claro. Porque mediante Eso un es. sensor... Eso es. ¿Dónde se pone el sensor? Pues el que yo utilizo se pone en la oreja, que es uno de los, parece ser que es el más, como el más fino, ¿no? El que mide con más, Ajá, con más finura. con más finura. Vamos, que no le pones a la gente No. un montón de aparatos ahí para medirles No. la actividad de todo el... No, No. Es algo sencillo que le mide... Es algo sencillo, pero muy certero, porque además es muy sorprendente cómo cuando tú te conectas al sensor aparece tu estado de estrés en ese momento, ¿no? Que a lo mejor lo haces mañana y cambia, pero en ese momento. Y a medida que vas realizando los ejercicios que te guío, Mira. cómo va cambiando esa curva. Oye, a mí lo que me pareció fascinante fue cuando me enseñaste el programa con personas alumnos nuestros que habían estado, Sí, sí. y que se vio cómo claramente había algunas personas que efectivamente que habían aplicado bien las técnicas y habían aprendido y veían cómo se regulaban mucho más rápido, ¿no? Sí. Cómo pasaban de estar, o sea, cómo se veía en la pantalla, ¿no? Las líneas, las que estaban pues, propio de la alteración, y luego cómo entraban en un ritmo mucho más equilibrado Mucho más y ecuánime. suave, claro. Mientras que otras personas, como no habían aprendido todavía bien la técnica, seguían... Hoy también eso muestra resistencia, ¿no? Resistencia. Cierta resistencia, cierta dificultad para calmarse, ¿no? O para centrarse. Sí. Sí, pero me llamó la atención de que puedes ver la eficacia de la técnica en vivo y en directo. Decir, mira, esto es como tu estado antes y tu estado después. Eso es. Incluso Es ves fascinante. cómo cuando la curva cambia y empieza a tener un orden, de pronto aparece algo, un pico, y justo en ese momento que te calcula el minuto, lo que hablando con la persona, dice, efectivamente, no es que en ese momento me acordé de tal y Y tú también esto lo haces a nivel individual. sí, claro, O sea, que también haces trabajo de mindfulness, de ayudar Sí. a las personas a gestionar su estrés, sus estados de ánimo eso es. a nivel personal. ¿Y lo haces también por Skype? ¿Videoconferencia y videollamada? Sí, lo único que las sesiones de coherencia, por ejemplo, sí hay que hacerlas Presenciales. presencial. Pero tú Pero online proceso de también puedes coaching, de gestión de estrés, claro que sí. Porque uno de los problemas del estrés, vamos a decir, del malestar, ¿no? Es el no saber qué te pasa y no saber qué te lo provoca y no conocer tu estrés, ¿no? Por eso con el eneagrama es tan potente. Porque te ayuda a identificar la raíz. Eso es. Pues en mis sesiones lo que hago a la persona es ayudarles a identificar cómo es su estrés. Porque a ti no te estresa lo mismo que a mí. Efectivamente. Porque como es muy subjetivo, entonces vamos a intentar averiguar qué es lo que te provoca. Bueno, entonces, ¿dónde vemos tu página? Bueno, mi página es gestionestrés.com Sí, señor. y bueno, pues ahí Hala, pues, tienen Ahí todo podéis lo que ver en explica. Agramnauta si estáis interesados en el tema del mindfulness. Pues oye, aquí tenéis a Fernando Mancebo, que además es una persona... además de un tío majo, es que es un... Te has hecho un profesional, joder. Muchas gracias, hombre. De verdad. No, a mí me ha fascinado, de verdad, cuando lo he visto he dicho, caramba, es que esto funciona. Es que funciona. Claro, porque a ver, yo había escuchado tanto mindfulness, pero realmente cuando empecé a aprender realmente lo que era y a ver la utilidad y a ponerlo en práctica ha sido contigo. A ver, sí, perdón. Sí, porque a ver, yo había hecho cursos, había hecho tal, pero oye, contigo es que lo veo que lo haces sencillo, lo haces
fácil y además que ves que le ayudas a la gente. Yo creo, fíjate, que cuanto más sencillo es siempre mejor. O sea, yo creo que esto te tiene que descomplicar la vida, ¿no? Y yo siempre explico a mis alumnos y a mis alumnas cuando empiezan a darle vueltas y bueno, ¿y esta práctica y cómo lo hago? Lo sencillo Es lo que es vale. siempre lo correcto. O casi siempre. Pero en esto es siempre lo correcto. Eso es. Muy bien, Fernando. Pues oye, un placer. Igual. Nos vemos en gestiones3.com. Muy bien, muchísimas gracias por tu entrevista y por este rato tan agradable contigo. Pues nada, Enagramnautas, aquí tenéis a Fernand Mindful, un gran compañero profesional y amigo. Pues nada, muchas gracias y espero que os haya resultado interesante y agradable. Hasta luego, Enagramnautas. Chao.